Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, me emociona solo de pensarlo. Hoy vamos a hablar de un momento súper especial, un gesto que me tocó el corazón y que estoy segura, a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de mis actores turcos favoritos, y vamos a desmenuzar un detalle que, wow. Resulta que el padre de Kerem, Çetin Bürsin, le hizo un regalo de cumpleaños a Hande que, según las fuentes, fue épico. Y digo según las fuentes porque, como ustedes saben, a veces la información vuela y hay que contrastar, pero en este caso, la historia pinta increíble. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, y por supuesto, mucho cariño por esta pareja que, aunque ya no estén juntos como pareja, siempre será especial para todos nosotros. Vamos a explorar a fondo este regalo, las implicaciones que tiene, y cómo esto demuestra el gran cariño y respeto que existe entre ellos, incluso después de su separación. Pero antes de empezar con todo el chisme bueno, no puedo dejar de pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activ la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo las últimas noticias de Turquía, análisis profundos de sus series favoritas, y mucho, mucho contenido que sé que les va a encantar. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, arrancamos con el plato fuerte. Como les decía, el título lo dice todo. El padre de Kerem sorprende a Hande con un regalo de cumpleaños, y no cualquier regalo. La historia, según lo que se ha filtrado y lo que se ha comentado en redes sociales y medios de comunicación turcos, es que Çetin Bürsin, el padre de Kerem, le hizo llegar a Hande un regalo que, según dicen, es algo muy personal y significativo. No es un simple objeto material, sino algo que tiene un valor emocional incalculable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que recordar un poco la relación que existía entre Kerem y Hande. Todos sabemos que estuvieron juntos, y su relación fue muy especial. A lo largo de su tiempo juntos, vimos que sus familias se involucraban en sus vidas de manera muy cercana. Çetin, el padre de Kerem, era y sigue siendo una persona muy importante para Kerem, y al parecer, también para Hande. Se les veía compartiendo momentos, celebraciones, y demostrando un afecto genuino. La conexión entre ellos era palpable. Çetin siempre pareció apreciar mucho a Hande y Hande, a su vez, siempre demostró respeto y cariño hacia Çetin. Entonces, que el padre de Kerem le haga un regalo de cumpleaños a Hande aún después de la ruptura, dice mucho sobre la relación que tienen, sobre el respeto mutuo y sobre el hecho de que, a pesar de que la relación amorosa terminó, el cariño y la conexión familiar parece que se mantuvieron. ¿Y qué fue exactamente este regalo? Bueno, ahí es donde las fuentes no siempre coinciden, pero las versiones que más resuenan hablan de algo hecho con mucho cariño y con un significado muy profundo. Algunos hablan de una pieza de arte, algo hecho a mano o seleccionado especialmente para ella. Otros mencionan algo relacionado con los animales, ya que sabemos que Hande es una gran amante de los animales y tiene varias mascotas, y Çetin también comparte esa pasión. Lo importante, creo yo, es que el regalo no fue algo genérico, sino algo muy personal, algo que demostraba que Çetin conocía a Hande, sus gustos, sus pasiones, y que se tomó el tiempo de pensar en algo que realmente le hiciera ilusión y la hiciera sentir especial en su día. Imagínense la escena. Hande, celebrando su cumpleaños, recibe un regalo del padre de su exnovio. La sorpresa, la emoción, la mezcla de sentimientos, es algo que me da escalofríos de solo pensarlo. Es un gesto que dice mucho sobre la madurez, el cariño y el respeto que existe entre ellos. Es una muestra de que a veces las relaciones pueden terminar, pero el afecto, el cariño y los buenos deseos pueden perdurar, incluso después de la separación. Y esto, amigos, es algo que debemos aplaudir. En un mundo donde a menudo se tiende a la negatividad y a los enfrentamientos después de una ruptura, ver este tipo de gestos, esta muestra de cariño y respeto, es algo que realmente te hace creer en el amor, en la amistad y en la importancia de mantener una buena relación, incluso con la familia de tus exparejas. Este regalo, independientemente de lo que sea, envía un mensaje claro: Hande es una persona valiosa y su felicidad es importante. Y aunque ya no estén juntos como pareja, la familia de Kerem sigue valorándola y quiere que sea feliz. ¿Pero por qué es tan importante este gesto? Bueno, porque nos demuestra algo que todos sabemos, pero que a veces olvidamos:
las relaciones, especialmente las que duran mucho tiempo, dejan huellas. Y aunque el amor romántico pueda cambiar de forma, el cariño, el respeto y el afecto pueden perdurar. Además, este gesto nos habla de la importancia de la madurez y de la capacidad de perdonar y de seguir adelante de forma positiva. No es fácil mantener una buena relación con la familia de tu expareja, y mucho menos después de una ruptura. Pero el padre de Kerem, con este gesto, demuestra que es posible. ¿Y para Hande qué significa esto? Bueno, imagino que mucho. Para empezar, significa que sigue siendo valorada y querida por una parte importante de la vida de Kerem. Significa que ha dejado una huella positiva en la familia de su exnovio. Y significa, sobre todo, que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Es un regalo que, más allá de su valor material, tiene un valor emocional incalculable. Es un regalo que dice, te aprecio, te quiero, y quiero que seas feliz. Y eso, amigos, es algo que trasciende cualquier tipo de relación. Y ahora, hablando un poco más en detalle sobre la figura de Zeytin Bursin, el padre de Kerem, hay que decir que es un hombre con una personalidad muy particular. Se le conoce por ser una persona muy cercana a su hijo, muy familiar, y por tener un gran sentido del humor. Siempre ha apoyado a Kerem en su carrera y ha estado presente en muchos de sus momentos importantes. De hecho, en varias ocasiones, se le ha visto compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, mostrando su orgullo por su hijo y su cariño por las personas que forman parte de su vida, como Hande en su momento. Es un hombre que, al parecer, tiene una visión muy positiva de la vida, y que valora mucho las relaciones personales. Y este gesto con el regalo de cumpleaños a Hande no hace más que confirmar esa imagen. En cuanto a Hande, todos sabemos que es una persona muy sensible, que valora mucho los lazos familiares y las relaciones de amistad. Es una persona muy querida por sus seguidores, y siempre se ha mostrado cercana y agradecida con las personas que forman parte de su vida. Y este gesto por parte de Zeytin, seguro que le ha llegado al corazón. Además, este detalle nos recuerda algo muy importante: las relaciones, aunque a veces terminen, pueden dejar huellas positivas. Y en el caso de Kerem y Hande, la huella que dejaron juntos es, sin duda, muy positiva. Se quisieron, se respetaron, y aunque su relación como pareja ya no exista, parece que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y eso es algo que debemos celebrar. Este gesto por parte de Zeytin es una muestra de madurez, de cariño y de respeto. Es una muestra de que a veces las relaciones pueden terminar, pero los buenos sentimientos pueden perdurar. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por compartir conmigo este momento tan especial. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya tocado el corazón tanto como a mí. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este gesto? ¿Creen que es algo importante? ¿Qué creen que le regaló Zeytin a Hande? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.